Me quedo con una palabra que decía Gabriel Rubinstein recién, ¿no? O un concepto, mejor dicho. Cuando había una pandemia y hubo que emitir, nadie apoyó. Y empezó a jugar la politiquería, un rol fundamental. Y ahora en campaña, imagínense. Escuchemos lo que decía Diego Santilli. A mí, yo lo veo mal el tema de la calle, lo veo mal para el gobierno, lo veo... Ahora, ¿y no te parece... Ya cansada, ¿no? Más grande. ¿No te parece en ningún caso valorable que el gobierno haya salido a tratar de limitar las ganancias de las grandes empresas alimenticias en un momento donde la inflación pega tan fuerte? ¿Vos hablas por el control de precios? Sí, en realidad es control, un congelamiento parcial de precios, sí. Me parece espantoso. Porque lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo que no puede hacer el gobierno es decirle a uno lo que tienen que hacer y del otro lado es hacer todo lo contrario. O sea, del otro lado emite sin parar, que es lo que genera inflación, y por el otro lado obliga. Entonces, ¿cómo es esa discusión? Una cosa es buscar un acuerdo de precios, atrás con un plan económico de por detrás, con decisiones que vayan en el ordenamiento de la economía, y otra cosa es emitir descontroladamente y por el otro lado decirle al otro lo que tiene que hacer cuando vos no lo haces. Esa no es una forma de dar ejemplo. Ahora, no hay un plan económico, no hay una medida, no hay un camino. Por eso decía Gabriel, en campaña mucho peor. Sí, de todas maneras, el concepto que esboza para mí está bien, porque es decir, si vos tenés 120% de expansión monetaria en estos 2 años y tenés 110% de inflación, van de la mano. Incluso podría haber sido más, porque los agregados monetarios mayores crecieron más todavía. Una parte vos podés intentar justificar en el sentido de decir, bueno, mirá, hubo que hacer frente a la pandemia. Sí, ATP, IFE. Pero después tenés que hacer, la pandemia no es eterna y además que la ayuda tampoco ha sido eterna y incluso la ayuda ha sido en un momento bajada. Entonces, si bajás la ayuda, tenés que rápidamente ir a buscar los equilibrios que te permiten tener una baja inflación. Gabriel, si no... la pregunta que no contesta Santilli es si le parecía bien, y la extiendo a usted, si le parece bien que en un momento así se vaya, lo que preguntaba el periodista, se vaya a controlar la ganancia que encima creció de las empresas que producen alimentos. Claro, lo que pasa es que... En este momento, ¿no? Si es algo muy del momento saliendo de la pandemia con inflación creciendo y una pobreza importante. A ver, vos... intentar controlar los precios relativos en el medio de un esquema macroeconómico de alta inflación es complicado, porque un día aumenta otro, el otro día aumenta otro, el otro día aumenta el otro. Tenés que empezar a ver todas las empresas, a ver qué costo tienen, qué costo no tienen. Es como meterte en un berenjenal. Eso no es la manera de atacar la inflación en el mundo, no es la forma. Es decir, vos querés ahora atacar algo que no le estás poniendo orden macroeconómico. Entonces después... Sí. Y vos tenés herramientas, digámosle así, vos decís, bueno, congelás. Se puede decir, bueno, congelo los precios a una fecha dada, qué sé yo. Durante esos 90 días X vos vas a estar, el dólar va a seguir aumentando, los salarios, 1 y pico por ciento, 2 o 3, los salarios están aumentando 2,5 o 3%, otra cosa viene aumentando, en otras cosas hay problemas para conseguir insumos. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Vas a dar un fogonazo para blanquear esto? No tiene sentido, es como... ¿por qué vas a ir por ese camino? En todo caso... Lo que insiste el gobierno es que no pretende controlar la inflación, digo que es obvio, con tener una canasta no se va a controlar la inflación, sino exponer la actitud de estas empresas. Concentración en la Argentina hubo siempre, por más de que ahora, bueno, según el gobierno va creciendo, pero lo cierto es exponer a esas empresas que repasaba Zayat en una nota fin de semana como la ganancia aumentó pese a que no vendieron tanto más, es decir, por precio, que es lo que considera también el gobierno. Ahí por eso el gobierno no es que dice voy a controlar la inflación, pero al menos expongo a unas empresas que no se están portando bien en un momento tan clave, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, digamos, empezar a manejar toda la economía, que son infinidad de empresas, de gente, de interacciones, a quién se porta bien, quién se porta mal, es un poco infantil, porque vos tenés que pensar, si en todas partes del mundo tienen problemas de inflación, pero de inflación que va de 3% al 5%, al 6%, los empresarios son iguales o peores o mejores que en Argentina en todas partes del mundo. Pero, y vos podés decir, no sé, Chile, Perú, Brasil,
o donde vos quieras, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, en todos hay empresarios que cualquier empresario trata de vender lo más que puede y ganar lo más que puede. Esa es la conducta normal de cualquier persona que hace una actividad económica. Si a vos te pueden pagar por un servicio X que vos hacés un poco más, lo vas a intentar. No sos mala persona por querer ganar más. Ahora, entonces, es la competencia, es el movimiento lo que te va dando eso. Ahora, cuando hay alta inflación, también hay otro problema adicional, que es nadie de nosotros podemos retener los precios. Vos vas a comprar algo y ya no sabés cuánto vale. Se pierde la referencia. Entonces, la inflación alta produce efectos como si hubiera una actitud monopólica general. Pero eso le pasa al kiosco de la esquina. Vos vas al kiosco de la esquina, que no es un monopolio, ¿verdad? Y no vas a recorrer 3 cuadras para otro kiosco, porque vos ya ni sabés cuánto valen las cosas. Vos no podés ni siquiera decir si está caro o barato, porque ya te perdés la noción de precios. Eso es uno de los males de tener alta inflación. Cuando la inflación es muy baja, todas las empresas se cuidan de no aumentar, porque la gente tiene el precio en la cabeza y no te va a convalidar cualquier precio. Y cuando la inflación es alta, te convalida. Porque vos no podés perder todo el tiempo a recorrer, caminar. Si, bueno, sale tanto, uy, qué barbaridad, habrá aumentado. Bueno, lo pago. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, que no es solamente el precio que debe ser. Digo, porque por ahí entonces se está mirando los costos y no pasa por ahí. Pasa más por lo que la gente paga o no, para decirlo de alguna manera. Es que, por un lado, las empresas naturalmente tienden a decir, más en Argentina, que viene de muchos años de mucha inflación, las empresas tienden a decir, bueno, me aumentó el precio, no sé, del aluminio, uy, qué barbaridad, me aumentó 20%, y en mi costo esos son 5%, aumentá 5%. Es la actitud de lo que se llama markup. Si tengo tal costo y le pongo un margen. Eso lo hace medio todo el mundo. En los países donde hay mucha competencia y mucha estabilidad, las empresas no pueden trasladar a precio, empiezan a apretar y apretar costos y apretar costos, apretar costos. Eso funciona mejor. En Argentina funciona mal. Pero no por un problema de 3 o 4 tipos que remarcan. Toda la economía funciona así, toda la economía. Las pymes, la grande, la mediana, la más chica. Con las grandes lo que puedes hacer es esquema de precios cuidados para tratar de moderar el fenómeno, hacerlo un poco más ordenado y más o menos estaba funcionando. Después, si vos querés apretar más y apretar más, en un momento donde incluso macroeconómicamente te desbandás más, donde no podés congelar ni el dólar, ni podés congelar los salarios y no podés congelar la emisión monetaria, estás muy fuerte, empezás a hacer más desequilibrios. Y entonces eso es lo que crea también más zozobra y es parte de las explicaciones por qué el dólar blue sube, porque se ve que se nota que hay mucha acción de coyuntura, ¿viste? Como que nació todo esto porque, bueno, se perdieron las elecciones, entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo, y parece un poco, a mí me parece un poco desesperado eso. Ahora, Gabriel, ¿y por qué siempre se repite la misma historia en Argentina? Bueno, porque creo, yo te digo, yo participé del gobierno con Duhalde, con Lavagna, después vino Néstor Kirchner. Para nosotros era fundamental mantener un equilibrio fiscal y mantener consiguientemente un equilibrio monetario. En esa época que había superávit fiscal, sí, y Néstor Kirchner valoraba en esa época el superávit fiscal, después ya lo fue dejando un poco de lado y con Cristina se pasó de 3% de superávit fiscal a 4% de déficit. Y ahí no hubo ni guerra, no hubo pandemia. Nada. Es decir, y esa irresponsabilidad también se manifestó en la época de la convertibilidad con Cavallo, que el Cavallo al principio tenía superávit fiscal. A mí me tocó entrevistar a Cavallo porque yo era parte de una calificadora de riesgo y le decíamos, Cavallo, ¿por qué van bajando el superávit fiscal? ¿Por qué no lo mantienen? Y Cavallo, ¿qué hacía? Cavallo decía, bajaba impuestos y a mí me dijo, en una reunión con varios analistas que estábamos calificando el riesgo de Argentina, y dijimos, Argentina vuelve a estar un poco más irresponsable. ¿Por qué? Y Cavallo decía, porque yo prefiero bajar impuestos. Porque si yo muestro superávit fiscal, el Congreso de la Argentina me lo bocha y me empieza a aumentar los gastos. Entonces, es como que hay la irresponsabilidad argentina con el tema fiscal, no es un tema nuevo. Cada vez que tenemos superávit fiscal, lo tiramos por la borda, con todo lo que cuesta alcanzarlo. Fíjate que después de la crisis del 2001, costó muchísimo, hubo mucho sufrimiento, pero por lo menos se logró en algún momento un superávit fiscal elevado. Eso había que mantenerlo a rajatabla, no había ninguna razón para perderlo.
pero queremos más, queremos recuperar todo lo perdido, queremos que la gente esté mejor, y le damos, y le damos, y le damos, y es como, somos irresponsables, como sociedad somos irresponsables. Entonces yo creo que eso es el momento de reflexionar sobre eso, e incluso... ¿Por qué este momento? Es Porque estamos en el momento porque, más difícil, digamos, de la pandemia. Porque es el momento porque también estás con cada vez... En una época cuando Cristina fue a ese nivel de déficit, tenía 50.000 millones de dólares de reservas. Entonces se pudieron perder las reservas, que para mí fue una decisión... equivocada. Muy equivocada, pero tenías con qué. Decir, bueno, por lo menos vos ibas liquidando activos, que en ese caso fue perder los dólares. Ahora ya no tenés ni dólares, tenés 5.000 millones de dólares de reservas netas y líquidas sin el oro son 2.000 millones que se te agotan en semanas. Estás luchando para ver cómo hacer, restringís importaciones. Fíjate todo lo que hace con importaciones, que implica enseguida aumentar precios, sí, es un momento difícil, claro. No tener menos abastecimiento. Entonces vos tenés que corregir la situación macroeconómica y podrías hacerlo incluso tratando que toda la oposición política más moderada vea que eso es así y generar un camino de mejoras compartiendo, dando la cara a todos para decir, che, acá hay que reordenar la economía y poner las cosas en mejor lugar porque si no, nos vamos al demonio. Gabriel, gracias.